Toman nuestros cursos de manera tanto certificada como también asistente, es decir, los que estarán constantemente con nosotros todas las semanas para aprender más del curso, que son estudiantes no asistentes, sino ya estudiantes del seminario. Les recordamos que los cursos tienen un valor de 50,000 pesos, los cursos, el curso como tal. Entonces se pueden acercar del hermano Oscar para que cuadren con él. Oscar es el que está acá en la entrada, allí llevando los registros, para que cuadren con él el tema de ese pago. No necesariamente tienen que pagar hoy, pero sí cuadrar con él cómo se hará ese pago. ¿Listo? Entonces les quería recordar eso. Entonces podemos iniciar nuestra segunda sesión. Bueno, hermanos, vamos a seguir entonces. Estábamos viendo razones para estudiar la historia antigua. Habíamos hablado un poco acerca de la interpretación de las Escrituras. Una de las cosas que también nos ayuda a desarrollar una mejor interpretación, especialmente del Nuevo Testamento, es que cuando estudiamos la historia vemos que hay escritos cristianos muy tempranos. Hay algunos que son incluso del primer siglo, algunos que fueron escritos cuando todavía había uno que otro apóstol vivo todavía. Y entonces toda esa literatura nos ayuda también como es parte del contexto del cristianismo del primer siglo, estamos hablando todavía del mismo siglo, nos ayuda también a formar un mejor contexto para la enseñanza del Nuevo Testamento. Y una de las cosas también que encontramos en la iglesia antigua es que en esta iglesia antigua también se van a desarrollar los credos, las confesiones más importantes e influyentes de la historia. Ustedes han escuchado del credo de los apóstoles, seguramente. Han escuchado del credo niceno, también el credo de Nicea. Todo eso se desarrolla en la iglesia antigua. Y entonces, para ver cómo surgen estas cosas. Aprovecho también para hacer una aclaración. Un hermano estaba conversando conmigo en el break y me estaba preguntando acerca de este versículo, ¿no? Que dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No estoy sugiriendo que hay apóstoles hasta el día de hoy, ¿está bien? Cuando hablaba de los dones que el Señor sigue dando, estamos hablando de dones como pastores, maestros, evangelistas. No estoy diciendo que hay profetas en el día de hoy. Así que valga la aclaración. Vamos a pasar entonces miren, también en las diapositivas también tienen razones para estudiar la historia medieval, pero ya que el tiempo se nos está acabando y tampoco va a ser un enfoque nuestro, entonces voy a dejar que ustedes lean esas razones por su cuenta. Creo que ya que el tiempo se nos está acabando, ya hemos hecho ya hemos terminado la primera hora de esta primera sesión. Vamos a pasar a otra cosa que tengo yo para introducir el tema, que es establecer el contexto en el que surge la iglesia antigua. Así que, si están viendo las diapositivas, estamos en la diapositiva número 22, el contexto para la iglesia antigua. Y que una de las cosas que vamos a ver es que en la primera generación cristiana, en la generación de los apóstoles, la iglesia va a crecer, se va a expandir, va a alcanzar hasta los confines de ese mundo que ellos conocían, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica, por decirlo así, el éxito? Obviamente, pues uno va a decir el poder de Dios, y está bien, el poder de Dios. Dios es el que está haciendo todo eso. Pero ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lo hace? Dios también utiliza factores sociales, históricos, culturales, para lograr sus propósitos.
Así que vamos a ver un poco de eso ahora, ver las razones sociales de el éxito que tuvo la iglesia, y también tiene que ver esto con un reconocimiento de las influencias que tiene la iglesia antigua. Entonces, si ustedes ven la diapositiva número 23, ahí tengo una cita de Gálatas. Ya que es un texto tan corto, no lo voy a pedir que lo lean, lo voy a leer yo. Gálatas 4:4, en esta traducción que no es la que yo uso, pero de todas maneras me parece que se traduce de una manera muy interesante. La palabra de Dios para todos dice: cuando llegó el momento oportuno, Dios mandó a su Hijo, ¿no? Entonces Dios manda a su Hijo en el momento oportuno, en el momento correcto, en el momento adecuado, en la coyuntura precisa para que se cumplan sus propósitos. Bueno, ¿cuál es esta coyuntura? ¿Cuál es este momento oportuno que nos ayuda a entender el éxito que tuvo el cristianismo desde el inicio? Porque en otro versículo que tengo aquí, Colosenses 1:23, el apóstol Pablo dice: el evangelio ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Bueno, ¿cómo es que llega el evangelio no solamente a proclamarse, sino a recibirse, a aceptarse, iglesias a establecerse en toda la creación, como dice? Y se reconoce que acá Pablo está utilizando hipérbole, ¿no? No podemos tomarlo eso de manera muy literal, porque ustedes saben, estamos aquí en la bella Colombia. Para la gente de la antigüedad, no sabían que existían estos continentes, ¿no? Estas regiones, la gente que vivía aquí hasta muchos siglos después. Así que no tomemos esto de que se ha proclamado en toda la creación muy literal, ¿no? Es una, como digo, una hipérbole, ¿no? Cuando él está pensando, él vive en el Imperio Romano y él sabe que está alcanzando hasta los confines del imperio, y eso es lo que él está pensando. Y de hecho sabemos que llegó a alcanzar a personas fuera del imperio, ¿no? Entonces eso es lo que él está pensando. Pero de todas maneras, aunque no haya llegado a las Américas el evangelio en ese tiempo, de todas maneras tuvo un impacto realmente sorprendente. Y sabemos que Dios está detrás de esto, ¿no? Pero repetimos, ¿cómo lo hace? Bueno, no lo hace como tal vez otra religión que también alcanzó un impacto muy extenso de manera muy rápida, el Islam, ¿no? El Islam sabemos de que también se estableció muy rápido en diversas partes, pero ellos lo hicieron con la fuerza humana, por medio de conquistas. Ellos también subyugaron pueblos. Y la iglesia no hace eso. La iglesia, los santos primeros, ellos no mataban a otros para que se conviertan, sino ellos morían por otros, ¿no? Como mártires. Así que vamos a poner algunas razones aquí, y esto es la diapositiva número 25, si están con ustedes viendo las diapositivas. Entonces, primero vemos la diáspora judía, Cuando hablamos de la diáspora judía, estamos diciendo de que para el siglo primero, para el tiempo en el que Jesús entra en la historia de la humanidad, ya existían comunidades judías establecidas por diversos pueblos, diversas naciones alrededor del Imperio Romano, ¿verdad? Esa es la diáspora, ¿no? Está la dispersión de los judíos alrededor del mundo. ¿A qué se debe eso? Bueno, ustedes saben de que en el Antiguo Testamento, acá es algo irónico, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Israel que guarde la ley, les da advertencias, pero también les da promesas de bendición. Entre las promesas de maldición, por decirlo así, que les da, si no guardan la ley, les promete que los iba a esparcir por la tierra. ¿Se acuerdan? Y sabemos, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, saben que de hecho eso pasó más de una vez. Israel fue infiel y Dios envió a sus enemigos y se los llevaron cautivos, ¿verdad? Cuando los enemigos de Israel se los llevan cautivos,
Entonces los judíos se ven con una necesidad apremiante. ¿Cómo es que ellos practican su religión lejos de Jerusalén, lejos del templo? Porque ustedes saben que si bien hoy en día los judíos tienen sus sinagogas, tienen sus rabinos, leen la Torá, así no es como se dicta el culto de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de el altar, del tabernáculo, del templo, de los sacrificios. Ahí no se habla mucho de rabinos en el Antiguo Testamento, sino de sacerdotes, ¿verdad? Era una religión sacerdotal, pero que dependía pues del templo, del tabernáculo. ¿Cómo es que los judíos pueden practicar su religión lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de los sacrificios que tenían que ofrecerle a Dios? Bueno, entonces aquí, por lo menos desde el tiempo de la cautividad en Babilonia, comienzan a establecer sus sinagogas, ¿no? En los que ellos leen las escrituras, oran a Dios, cumplen sus votos de esa manera y lo adoran. Y vamos a ver que es un punto muy importante para la expansión del cristianismo, el hecho de que para este punto de la historia ya habían sinagogas esparcidas por todo el Imperio Romano. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante para la expansión del cristianismo esto? Que hayan sinagogas repartidas por todo el imperio. A ver, ¿quién quiere darme una respuesta? A ver, el micrófono, por favor, para el hermano que se va a presentar también, nos va a decir su nombre. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Gustavo. Gustavo, mucho gusto. Gracias, Dan. En las sinagogas es donde Pablo va a ir a predicar la palabra. Exacto. A Jesús lo predicaban como ¿qué? En los apóstoles. Se decía que Jesús era el Señor también se le decía, pero también se le decía el Cristo, ¿verdad? El Cristo. Y el Cristo es un título judío, es mesiánico. Si a Jesús se le predica como el Cristo entre paganos, eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué cosa es Cristo? ¿Qué cosa es el Mesías? La promesa de ¿quiénes son los profetas, no? Entonces, la iglesia se establece primero entre los judíos. Y entonces los judíos ayudan a la expansión de la iglesia, habiéndose ya para este tiempo establecido ellos por todas partes. Y como dice el hermano Gustavo, entonces cuando vemos que Pablo, que de hecho Pablo se describe a sí mismo como el apóstol a los gentiles, pero aún así cuando él llega a una nueva nación, ¿qué es lo primero que hace? Va a la sinagoga a predicar, ¿verdad? Y luego cuando los judíos lo rechazan, es cuando empieza él a predicar a los gentiles, ¿verdad? Pero tampoco empieza con los gentiles más terribles, por decirlo así. Él empieza con los judíos con los gentiles que ya estaban interesados en el judaísmo, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Bueno, entonces, antes de pasar a los gentiles, al mundo gentil, reconocemos que Jesús es judío, ¿verdad? Todos los apóstoles eran judíos. La primera iglesia era toda judía. Las primeras comunidades que se establecían alrededor del imperio estaban llenas de judíos. Entonces el cristianismo empieza como un nuevo movimiento dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces obviamente el judaísmo se va a convertir en una influencia tremenda para el cristianismo. ¿Está bien? Pero vemos de que si bien la primera influencia, la más profunda influencia es el judaísmo, ¿verdad? Las escrituras de la iglesia, las primeras, ¿se acuerdan que yo les acabo de decir de que el Nuevo Testamento no se llega a consolidar en su forma final hasta el siglo IV? Esto no quiere decir de que los cristianos no tenían ninguna escrituras para el primer siglo, sí tenían escrituras, por eso es que los apóstoles apelan a las escrituras, pero esas escrituras eran el Antiguo Testamento, las escrituras todas hebreas, ¿verdad? Entonces, el judaísmo
la cultura judía, todo es ahí donde nace el cristianismo. Y entonces es una influencia muy profunda e innegable que desde cierta manera pues nos sigue influyendo hasta el presente. Pero ya viendo las influencias gentiles que la iglesia también recibe, experimenta, vemos, como acabamos de mencionar nosotros, que para este tiempo no solamente estaban sinagogas establecidas alrededor del imperio, sino de que ya habían gentiles que se sentían atraídos a la religión judía. Algunos llegan a convertirse, y esos son los prosélitos, ¿no? Los prosélitos son las personas que se convierten a una religión. Pero acá hay un detalle importante, ¿verdad? Al menos los varones gentiles que querían convertirse en judíos tenían que pasar por un proceso, por un rito que podía ser un poco doloroso. ¿De qué estamos hablando? La circuncisión, ¿verdad? Habían gentiles que pasan por el quirófano y completan pues su conversión. Solamente a estos se les puede considerar verdaderos conversos, que llegan a hacerse parte de la comunidad judía, ¿verdad? Pero vamos a encontrar también muchos gentiles que no llegan a hacerse judíos, seguramente en parte porque no querían pasar por ese rito, ¿verdad? Pero seguramente hay otras razones. Pero hay un grupo de gentiles que también está, por decirlo así, en la puerta de la sinagoga, viendo desde afuera, admirando la religión, pero sin llegar a comprometerse, a identificarse completamente con esa religión. Favorecían a los judíos y también se admiraban pues la adoración de un solo Dios, que no se adoraba por imágenes, que se adoraba guardando las leyes, siendo una persona ética, una persona moral. Esto también va a preparar el camino para la iglesia, porque imagínense quienes acabamos de decir de que cuando Pablo llegaba a una sinagoga y predicaba, y luego los judíos lo rechazaban y él comenzaba a enfocarse en los gentiles. Los primeros gentiles en los que se enfocaba no eran cualquier gentiles tampoco, cualquier tipo de gentiles. Eran estos temerosos de Dios, que ya de por sí ya estaban interesados en la religión judía. Sabían del Mesías, sabían del prometido, ¿verdad? Y entonces imagínense cómo reaccionan estas personas cuando escuchan la predicación de Pablo, que no solamente les dice a estos gentiles temerosos de Dios, de que el Mesías ya ha llegado, que ya ha venido, pero además de eso, que no necesitan circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Pues eso también explica un poco del éxito que tiene pues Pablo y predicadores como él cuando reciben su mensaje, ¿no? Pero ya pensando en otros elementos del contexto en el que surge el cristianismo, vemos también de que otro elemento importantísimo para que el cristianismo realmente explote en el mundo antiguo es la helenización del mundo antiguo. Y con helenización estamos hablando del esparcimiento de la cultura griega. Esa palabra helenización tiene que ver con la cultura griega. Habíamos mencionado nosotros a Alejandro Magno anteriormente, ¿verdad? Alejandro Magno, si ustedes han leído en la historia, tal vez han visto la película, un hombre realmente extraordinario. Yo creo que les conté, ¿no? Él era más joven que yo cuando ya había conquistado desde Grecia hasta la India, ¿no? Cuando tenía 30 y pico de años, es cuando él en una cuestión de meses arranca desde Grecia y llega hasta la India conquistando todo a su paso. Y Alejandro Magno era motivado en gran parte por
su deseo de establecer la cultura griega en el resto del mundo. Alejandro Magno no solamente era un gran general, sino que también él estaba muy educado en la cultura, en la filosofía griega. Su padre había asignado a un filósofo, uno de los filósofos griegos más famosos, como su tutor personal. ¿Saben de qué filósofo estamos hablando? Aristóteles. Ustedes conocen, los grandes filósofos griegos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles era su tutor personal de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno también está motivado no solamente por conquistar, convertirse en el rey del mundo, sino él realmente cree de que la cultura griega es superior, ¿no? Por eso que los griegos hablan de los griegos y el resto son los bárbaros, ¿no? Y entonces son las conquistas de Alejandro Magno también las que van a establecer el idioma griego en toda esa parte del mundo. Y entonces, ahora explíquenme ustedes qué impacto tiene esto en la explosión del cristianismo en el mundo antiguo. A ver, ¿quién puede pensar en un impacto, en un efecto que tuvo Alejandro, sus campañas militares, sus políticas para la iglesia? A ver, ¿quién quiere levantar? A ver, hermano Francisco, si le pueden dar el... Pastor, con la helenización, Alejandro Magno manda a traducir la Biblia hebrea y se establece la Septuaginta. Con ese aporte, pues es las escrituras en griego y permiten, obviamente, con un mundo helenizado, poder compartirlas con todas las partes del mundo que hasta ese entonces había conquistado Alejandro Magno. Muy bien, gracias hermano Francisco. Tenemos entonces la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego. Pero además de eso, también hay otra, creo que el pastor quiere decir algo, pastor. A ver, alguien hágale llegar el micrófono al pastor José, que ya viene. Bueno, otra de la influencia que tuvo la vida de Alejandro Magno y su helenización del mundo antiguo fue, digamos que hubo un impacto en la mentalidad judía, porque las creencias judías se comenzaron a mezclar con las creencias griegas, sí, lo que se conoce como sincretismo, ¿no? Y eso provocó que los judíos fuesen que trataran de ser muy celosos en guardar su pensamiento. Y eso provocó el legalismo que vemos en la época del Nuevo Testamento, porque los fariseos y todas estas sectas judías trataban los saduceos habían sido muy influenciados por los griegos, por los filósofos griegos, pero más que todos los fariseos trataban de guardar su pensamiento de la cosmovisión griega y por eso se volvieron tan radicales, ¿no? Y por eso despreciaban al sector de Galilea, que habían sido influenciados por los griegos, y también tenemos a los esenios, otra secta del Nuevo Testamento que vivían en el desierto precisamente porque no querían mezclar sus ideas con las ideas griegas. Entonces, digamos que eso produjo también el legalismo del mundo del Nuevo Testamento. Sí, muy bien, gracias, pastor. Esa es otra manera en la que la helenización del mundo impacta a la iglesia. Pero hay otras maneras y quiero que las reconozcamos. Ustedes saben que, como en todo pueblo, existen los conservadores y los tradicionalistas, los progresistas. Los tradicionalistas y los progresistas, ¿verdad? Los que están a favor de guardar las tradiciones, como acaba de mencionar, pero otros que dicen, no, pues abrámonos al nuevo mundo, ¿no? Entonces también habían judíos que también trataban de sintetizar su pensamiento con el de los griegos, decir, miren, en verdad lo que los profetas enseñaban realmente no era tan diferente a lo que enseñaban los
filósofos griegos y trataban de armonizar eso. Esto va a influir a los cristianos, porque luego los apologistas cristianos también van a tratar de armonizar la filosofía griega con su fe cristiana. Además de eso, tenemos el factor de la lengua, del lenguaje. ¿Saben? Yo les conté que yo soy de Perú, yo soy de Lima. La razón por la que soy capaz de venir y enseñar la clase y nos entendemos todos bien acá, estamos pasando un buen rato, es que a pesar de que venimos, estamos en diferentes países, hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Alejandro Magno le dio una lengua a todo el mundo mediterráneo. Claro que la gente seguía hablando su propio idioma, los judíos seguían hablando su arameo, ¿verdad? Los otros, los egipcios, también su idioma copto. Pero el griego se convirtió en el lenguaje internacional, así como tal vez hoy en día el inglés es el lenguaje internacional del mundo, en ese mundo era el griego. Y eso le permite a la iglesia también establecerse en todo el imperio y mantener una identidad unificada, porque se pueden comunicar. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Nuevo Testamento no está escrito en arameo, no está escrito en hebreo, está escrito en griego. Y está escrito en griego por Alejandro, a causa de Alejandro Magno, se podría decir. Aparte de eso, también vamos a ver de que la filosofía griega va a influenciar a la fe cristiana. ¿Cómo así? A modo de adelanto, ¿está bien? ¿Se acuerdan que nosotros acabamos de hablar de que en este tiempo surgen los grandes credos? Mencioné el credo de Nicea, ¿verdad? El credo de Nicea se caracteriza porque trata de dar una explicación clara de lo que significa la confesión de Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Arrio, en ese tiempo, hereje, él enseñaba de que el Hijo de Dios era una criatura de Dios, que había sido hecho, creado en un momento, que hubo un tiempo, un momento que no existía, ¿no? Porque malinterpretaban las Escrituras. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres de la iglesia que se reúnen para escribir el credo de Nicea, todos ahí creen las Escrituras, aman las Escrituras y solamente quieren usar el lenguaje de las Escrituras. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que justamente están reunidos para explicar lo que la Biblia quiere decir. Si se limitan solamente a repetir lo que la Biblia dice, ¿qué ocurre? No se aclara nada, porque todo el mundo va a seguir dándole la interpretación que se le da la gana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A pesar de que querían limitarse al lenguaje bíblico, se dan cuenta de que para sacar la herejía de la iglesia tenían que recurrir al lenguaje y a explicaciones que no están en la Biblia para dejar claro a todos qué es lo que creen. Y gente formada en un mundo de pensamiento griego, con filosofía griega, van a explicar todo esto con categorías de la filosofía griega, y esto se convierte en parte de la ortodoxia cristiana que heredamos nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la que el mundo griego, la filosofía griega, también va a influir a el cristianismo, ¿no? Va a permitir su expansión, va a permitir su crecimiento, pero también lo va a influenciar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Seguimos, ¿no? Otra influencia que vemos aquí es
si ven en las diapositivas, la influencia romana, Ahí tienen ustedes en la diapositiva que se habla de la Pax Romana. Si bien Alejandro Magno estableció pues el idioma griego, la cultura griega en el mundo mediterráneo, su reino realmente no duraría mucho, ¿verdad? Él muere muy joven, él no llega a los 40 años, muere en sus 30, luego su imperio se reparte entre sus generales y luego van a venir los romanos y van a establecer su reino, ¿verdad? Su imperio. Y este reino de los romanos va realmente a durar mucho más de lo que duró el imperio de Alejandro, el imperio griego. Y entonces, este imperio romano también va a influir a la iglesia, va a ayudarle a expandirse, pero también la va a influir a la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo le ayuda a expandirse? Bueno, vimos que Alejandro Magno le da el idioma griego, ¿verdad? Para que se comuniquen. Pero los romanos son los que le dan la infraestructura para que puedan ir de un lado al otro. Si ustedes ven el mapa de la diapositiva 26, ahí ven todo el imperio romano. Se dan cuenta pues que hoy en día hay muchos países, hay muchas diferentes culturas. Roma, viendo pues de que los pueblos antiguos luchaban, peleaban, derramaban sangre entre ellos tienen la idea de traer paz al mundo, pero ¿cómo es que traen la paz? Imponiendo su gobierno, ¿no? Ellos, por decirlo así, establecen la paz por medio de la guerra. Entienden, no puede haber paz si es que no hay guerra, ¿no? Entonces ellos se imponen un solo gobierno en todo el imperio, y eso va a traer un grado de estabilidad que no había. No va a ser una estabilidad perfecta, ya vemos que los judíos mismos se van a levantar contra los romanos, entonces no va a ser perfecto, pero va a haber mayor estabilidad. Como los romanos van a verse necesitados de administrar toda esta región, ¿qué es lo que van a hacer? Van a construir pistas, caminos, para que las tropas romanas, los generales, los gobernadores, puedan ir de un lado a otro y ellos puedan administrar el territorio. ¿Cómo creen que eso le va a ayudar a la iglesia a expandirse? Pues los caminos que los romanos construyeron para que sus tropas viajen de un lado a otro, los cristianos van a usar para que los misioneros, los evangelistas, también vayan de un sitio al otro. También va a traer cierto grado de protección, ¿no? Si uno viajaba de un lado a otro sin esta infraestructura romana, uno también estaba expuesto a malhechores, asaltantes, ¿verdad? Todo tipo de amenazas, pero en la presencia de Roma también daba un grado de protección que no tenía, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a ayudarle a la iglesia a que cuando surja, como hemos visto en el capítulo 4 de Gálatas, en el momento oportuno, en el momento preciso, en el momento preparado por Dios, para que la iglesia nazca y florezca y crezca y se convierta, como dice Jesús, de la semilla más pequeña en el árbol más grande del mundo. Él está preparando todo esto. Pero entonces no solamente van a haber cosas positivas, la iglesia, creciendo en este ambiente romano, también va a adoptar muchos valores romanos. Y entonces, con el tiempo, esto no es inmediato, la iglesia también va a organizar su propio gobierno de manera similar a el gobierno del imperio. A tal punto que ustedes escuchan el título sumo pontífice, ¿verdad? Cuando escuchan ustedes el título sumo pontífice,
¿En quién piensan? En el Papa, ¿verdad? Saben de que originalmente ese título sumo pontífice era un título romano del imperio, que originalmente era de sacerdotes romanos, pero luego se lo tomó para sí mismo el emperador romano como sumo pontífice de la religión romana. Y ahora se asocia no con el emperador romano, sino con el obispo de Roma, porque vamos a ver que también la Iglesia va a, por falta de una mejor palabra para describir esto, copiar hasta cierta manera, pues la administración, el orden romano. Y ahora, antes de que ustedes digan, pero ¿cómo se puede haber corrompido la Iglesia a tal punto, verdad? ¿Se acuerdan pues de que, bueno, primero haciendo la aclaración que lo del sumo pontífice no va a ocurrir hasta mucho tiempo después? Esto no ocurre en el primer siglo, ¿ah? Solamente estoy haciendo esto como un ejemplo para que vean cómo eventualmente la Iglesia va a adoptar categorías romanas. Pero como repito, no ocurre inmediatamente. Pero una de las cosas que esto nos debe ayudar a entender también es de que la Iglesia no existe en una burbuja, ¿no? Cristo dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Pero el hecho es que estamos en el mundo. Y estar en el mundo necesariamente resulta en que, para bien o para mal, el mundo, el pensamiento del mundo, el orden del mundo, las corrientes filosóficas nos van a afectar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso para tener cuidado, pues, de que nos esté guiando el Evangelio por sobre todas las cosas, pero reconocer que esto ocurre, ¿no? Que esto es real, y vemos cómo esto, ya viéndolo de manera más positiva, esto preparó el camino para el surgimiento de la Iglesia. ¿Alguna pregunta con respecto a este contexto en el que surge la Iglesia cristiana en el mundo? Hemos visto que surge en una coyuntura que reúne a diferentes factores. Había un factor judío, un factor griego, también hay un factor romano. Todos estos van a influenciar a la Iglesia, pero también van a permitir que, como dijimos, pueda florecer y expandirse rápidamente en el mundo cuando surge. Esto me hace pensar en el capítulo 2 de Daniel, cuando se ve pues la estatua, ¿no? En el capítulo 2, Nabucodonosor ve la estatua, ve la cabeza de oro, ve los brazos, ¿verdad? No me acuerdo ahorita de qué metal eran los brazos, ¿se acuerdan? No me acuerdo. De acero creo que eran, la falda de cobre creo. Creo que eran los brazos de cobre y la falda de acero, y luego las piernas eran mezcladas con acero y barro, ¿no? Y luego, los estudiosos normalmente dicen que la cabeza de oro representa Babilonia, luego los brazos, el imperio medo-persa, la falda, el imperio griego, y luego las piernas de hierro, el imperio romano. Y dice así Daniel 2, versículo 44, lo tienen ustedes en su diapositiva 27, dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos, ¿no? Como leímos en Gálatas 4, en el tiempo oportuno, Dios envió a su Hijo, y por la obra del Espíritu Santo, esta semilla de mostaza que Cristo planta en un rincón ignorado en el Imperio Romano se convierte en el reino más grande de todo el mundo. Y hasta el día de hoy
sigue impactando el mundo y por eso estamos reunidos aquí para estudiar la historia de la iglesia. Así que vamos a parar ahí, vamos a detenernos ahí para dar esta introducción. ¿Alguna pregunta, comentario, queja que surge? A ver, alguien por favor pásele el micrófono al hermano. Hermano, díganos su nombre cuando... Buenas noches, mi nombre es Camilo. Camilo. Hermano, en la diapositiva hay un punto que se habla de los temerosos de Dios. ¿En qué contexto, qué parte de historia sería esa? Perdón, hermano, no le escucho. Los temerosos de Dios en la diapositiva. Los temerosos, sí. Sí, cuando hablamos de los temerosos de Dios, estábamos hablando de los gentiles, como Cornelio. ¿Se dan cuenta del caso de Cornelio en capítulo 10? Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, no es un gentil politeísta, ¿no?, que adoraba ídolos. Es alguien que realmente muestra temor al Dios de Israel, ¿no? Por eso que los judíos le dicen a Pedro: anda, mira a este hombre porque nos ha hecho muchos favores a nosotros, ¿verdad? A los judíos. Entonces, Cornelio es un ejemplo de un temeroso de Dios. Temerosos de Dios era un término que describe a los gentiles que estaban atraídos a la religión judía, que realmente tenían tal vez un anhelo de asociarse con ellos, pero no llegaban a cumplir el paso decisivo de la circuncisión para hacerse judíos y adoptar pues todos los ritos, ¿no? Una de las cosas que también seguramente Cornelio, como un militar que le impedía convertirse tal vez al judaísmo, era justamente como un militar en el Imperio Romano, pues ya se dan cuenta, referencias a los dioses hay por todas partes, incluso las banderas, las insignias, todo hacen referencia a los dioses de Roma, y tal vez por esa es la razón que también él no llegaba a tomar esa decisión. Pero en respuesta a su pregunta, los temerosos de Dios son los gentiles interesados en la religión de los judíos, pero que no se habían convertido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, testimonio? Miren, lo que podemos hacer, pastor, ¿hasta qué hora estamos para...? Hasta las 9:10, 9:15, porque falta media hora. Miren, lo que pasa es que no quiero, porque ya como pueden ver en las diapositivas, ya en la siguiente empezamos a hablar de eventos concretos. Entonces no quiero empezar a hacer este repaso y luego quedarme a medias. Así que mejor lo dejamos para mañana eso. Pero lo que sí me gustaría que hagamos por unos minutos hasta las 9 es lo siguiente. Como yo digo, como dije al comienzo, yo quiero que este sea un estudio reflexivo en el que ustedes realmente piensen acerca de la importancia de las cosas que estamos viendo y también cómo debe impactar esto la vida de ustedes, sus ministerios. Así que les voy a pedir, si no es mucha molestia, que 10 minutos formen grupos de 2 o de 3 y hablen todos, o sea, no a la misma vez, pues, ¿no? Pero tomen turnos y hablen acerca de tal vez lo que les pareció más importante. De todo lo que vimos hoy, en estas 2 horas, ¿qué es lo que les pareció lo más importante? Y luego, después de eso, cómo esto puede impactar, hacer una diferencia en su vida o ministerio. Así que quiero que reflexionemos juntos un poco. Así que por 10 minutos, yo lo voy a decir cuando termina, hagan grupos de 2 o de 3 y todo el mundo converse con alguien acerca de lo que hemos visto. Quiero que hablen acerca de lo que les pareció lo más importante y qué diferencia puede hacer esto en la vida de ustedes. ¿Está bien? Luego les voy a pedir que compartan conmigo, así que estén listos para compartir.
Muy bien, hermanos, vamos entonces vamos a seguir conversando en los minutos que nos quedan, pero vamos a compartir lo que estamos diciendo con el resto de la clase, para que todos nos beneficiemos. Así que, a ver, alguien que quiera compartir, hermano Oscar, ¿quiere compartir con lo que dijo? ¿Tiene el micrófono? ¿Perdón? Sí, lo que tiene que compartir ahora es lo que han estado compartiendo en el grupo, ¿no? ¿Puede hacer el favor de repetirnos la pregunta? Sí, la pregunta es ¿qué fue lo que le pareció más importante o también puede ser más interesante de estas 2 horas que hemos estado conversando y la importancia, ¿no?, de este asunto, evento, persona, incluso también para nosotros hoy en día, ¿no? Sí, una de las cosas que más me impactó bastante es cómo, o sea, vemos cómo el Señor ha tenido el dominio absoluto, o sea, vemos la soberanía de Dios en todos estos acontecimientos a lo largo de la historia, cómo ha permitido el Señor que estos eventos se vayan dando para que su evangelio no solamente se siga expandiendo, sino que sea conservado. Aparte de que hemos visto cómo dentro de estos imperios que se han formado, por el ejemplo de Alejandro Magno, que se expandió, cómo se usó la helenización, cómo el Señor permitió estos acontecimientos para que el evangelio, la palabra del Señor se guardara, se permaneciera. Otra cosa también que me gustó mucho, ya busco acá. Permítanme un segundito. Mientras la busca, solamente... bueno, ya la tiene. Sí, ya. Cuando estuvo hablando de la formación del canon, cómo el Señor permitió de que estos hombres, en búsqueda de la verdad, permitieran cómo identificar esta regla para que sus escrituras se dieran y no cayeran en herejías. También cómo la iglesia nace y se cumple lo que el Evangelio, lo que las Escrituras dicen, de que primero fue predicada a los judíos y después pasado a los gentiles. Entonces vemos el nacimiento de la iglesia en el núcleo de los judíos y a partir de ahí cómo esta fue creciendo, se fue expandiendo hasta llegar a ese otro rebaño, a ese otro pueblo que son los gentiles. Muchas gracias, hermano Oscar. ¿Alguien más quiere compartir otra cosa que les pareció importante, interesante en estas 2 horas, hermano Gregorio, verdad? Sí. Nos parece muy importante ver cómo la historia de la iglesia nos muestra cómo se sientan las bases como tal. Y bueno, estando muy de acuerdo con el hermano Oscar, Dios permite que la diáspora, las persecuciones, la iglesia se expanda. Como usted mencionó anteriormente, la promesa de Dios de esparcirlos por todo el mundo fue de una manera u otra soberana, y aún en este momento nos gozamos de la historia de la iglesia, de cómo Dios trabajó en esos tiempos y nosotros vemos eso y podemos seguir hacia adelante. Podemos ver cómo Dios obra en la vida de cada hombre en medio de las guerras, porque si el Imperio Romano se expande y efectivamente hace oficial la religión cristiana, pues el Evangelio también se expande en ese momento por la Galia, por Germania, por Hispania, por África, y el Evangelio empieza a llegar a cada uno de esos lugares. Nosotros de pronto venimos de un trasfondo carismático, pensamos que fue algo místico, pero cuando leemos la historia y corroboramos eso, vemos que hubo demasiado trabajo por parte de Dios para que el Evangelio se expandiera. Sí.
Gracias, hermano Gregorio. Nos hace también pensar, ¿no? Nos ayuda también, creo, a ver el futuro con esperanza. Obviamente nosotros creemos de que Dios es soberano también sobre los tiempos, el final, el destino del mundo, pero viendo cómo Él usó todas esas circunstancias, nos hace también pensar qué va a hacer ahora con la pandemia, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, las otras cosas que están pasando en el mundo. Incluso tal vez aquí en este mismo país van a pasar, creo que pronto van a ocurrir las elecciones, ¿no? Todo Dios, cómo lo va a usar para el bien de su evangelio. Porque como dijimos, su reino, el reino que Cristo estableció es el único reino que va a durar para siempre, ¿no? O sea que de una manera u otra, Dios va a usar todo para el bien de su pueblo, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguien más quiere compartir? Creo que el hermano levantó. ¿Usted levantó la mano, hermano? Su nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Héctor Gómez. Víctor. Héctor Gómez. Héctor. Bueno, Mucho gusto. ahorita estábamos compartiendo con los hermanos y la conclusión, como el primer hermano que estaba hablando, era que en la historia podemos ver, o sea, que la historia es una evidencia objetiva de la providencia de Dios, si lo observamos bien. Y vemos cómo Dios cuida los detalles, cómo el Señor es tan cuidadoso en el desarrollo de sus planes, que tenía que esperar que los romanos establecieran todo su aparato, toda su estructura de caminos, que los griegos pudieran establecer el sistema de pensamiento, el lenguaje y también todo el sistema religioso de los judíos, y solo hasta ese momento viniera Cristo. Entonces, en eso pues concluimos que observando la historia vemos cómo objetivamente la providencia ocurre. Gracias, hermano Héctor. Gracias. ¿Habrá alguien más? Buenas noches, mi nombre es Jonathan. Jonathan. Uno de los aspectos que hablamos aquí, los hermanos, obviamente, es algo que no se puede negar, la soberanía de Dios, y cómo la soberanía influenció, digamos, uno de los vehículos que impactó y catapultó el desarrollo del cristianismo, que fue el uso del lenguaje. Sí. Vimos claramente cómo Dios permitió que a través de, en este caso, el lenguaje griego, usted hizo un comentario importante, se usaran elementos de la filosofía griega, y una de las cosas que pusimos aquí fue el uso, por lo menos cuando Juan habla en una de las cartas, habla del logos. Eso es una fórmula filosófica para describir un concepto de la deidad, pero ellos usaron esos elementos humanos sin entrar en detrimento de la doctrina cristiana, en el caso griego. En el caso de, por lo menos, el uso del latín, se habló de los caminos, se habló de todas estas cosas, pero hay que también tener en cuenta algo importante, es que el latín se fortaleció con el tema de la Pax Romana, absorbiendo todas las lenguas que tenían un carácter débil, y así fue que el latín se regó por toda Europa. Y a su vez, el latín, es más, el latín, por decirlo así, digamos, o sea, como que, no, que el cristianismo se regó a través del latín y fue al revés. El latín se regó a través del cristianismo, También. por decirlo así. O sea, no fue al revés, como que no, fue el latín, no, fue al revés. El latín se regó a través del cristianismo porque fue un medio que usó Dios para, o sea, Dios, o sea, expandir la religión cristiana. Entonces, la soberanía de Dios jugó un papel importante aquí en todo esto. Muchas gracias, hermano Jonathan. ¿Alguien más? Acá tenemos un hermano que quiere compartir. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Eduardo Díaz. Eduardo, mucho Eduardo gusto. Díaz. Bueno, aquí hablando con los hermanos, dijimos varios aspectos, pero particularmente el que más me ha llamado la atención es cómo nos da esa identidad. Y lo digo particularmente porque tal vez de venir de una congregación donde
no sabía los fundamentos, la historia de la iglesia. Si a mí hace un año me preguntaban sobre la iglesia, yo en mi ignorancia decía que era de los años 1900 y algo. Aunque sea risa en estos momentos para mí, pero ese era mi concepto. Y al ver todo el trasfondo de la iglesia, de lo que ha pasado, cómo se ha mantenido, o sea, es sorprendente para mí cómo el Señor en su voluntad ha permitido de que su iglesia a través de todos los siglos se mantenga. Entonces nos da como una identidad clara de lo que es la iglesia y esa soberanía que el Señor ha permitido de que hoy nosotros saber todo ese trasfondo, toda esa historia, creo que es gratificante para nuestras vidas. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, una persona más para terminar. Si es que hay uno más, ya después nos vamos a descansar. Si es que lo hay. A ver, no sé. Si no... Bueno, está bien. Entonces vamos a terminar, pastor. No sé cómo... Con una oración terminamos. Muy bien. ¿La dirijo yo o la dirige usted? La dirijo yo. A la misma hora y en el mismo canal. Ah, sí, entonces lo de... Y ya después usted cierra la oración. Bueno, hermanos, espero que este curso, este primer día de clase haya sido bastante útil para ustedes. En lo personal, yo estudio bastante también el tema de, no la iglesia antigua, es un tema que tengo que profundizar más, pero sí estudio mucho el contexto del Nuevo Testamento, que es más que todo lo que han estado viendo hoy. Y en lo personal a mí me ha ayudado mucho en mis predicaciones, porque me da mucha luz para interpretar los textos, así que espero que esté siendo de mucha bendición para todos ustedes. Mañana, a la misma hora, por el mismo canal, para la transmisión, a las 6:30 aquí. Estaremos comenzando por ahí tipo 6:40, pero a las 6:30 les estamos citando hasta esta hora. Así hasta el viernes, jueves, viernes y el sábado. Les recordamos, el sábado es todo el día. De 9 de la mañana a mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, aquí en este mismo lugar. Si tienen alguna pregunta que se les quedó por ahí, escríbanla y mañana se puede hacer al profesor. Entonces terminamos orando y quedamos despedidos. Señor, gracias por este día de clases que nos has regalado. Gracias por todo el aprendizaje que hemos adquirido hoy. Gracias, Señor, por la vida del pastor Daniel, del doctor Daniel. Gracias por el conocimiento que le has dado y también por los dones que le has dado para poder transmitir ese conocimiento. Permite que él pueda tener un buen descanso hoy y que mañana pueda seguir edificándonos. Y llévanos con bien a nuestros hogares y permite que todo lo que hemos aprendido hoy también lo podamos poner en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.